Acoso laboral o mobbing, a partir de la Ley 1010 del 2006 en Colombia. El acoso laboral también es conocido como mobbing. Viene del verbo to move, que es un verbo inglés que significa atacar con violencia, acosar, hostigar, acorralar en grupo. Este verbo fue utilizado inicialmente por Konrad Lorenz en un estudio que hizo respecto al comportamiento animal y cómo los animales reaccionaban cuando llegaba un nuevo animal de su misma especie a su grupo y cómo era atacado y acorralado. La palabra posteriormente fue utilizada más o menos en la década de los 80, atribuyendo este concepto al acoso moral ejercido en el mundo laboral. O ley de acoso laboral nace ante la necesidad de garantizar el respeto hacia la dignidad de los trabajadores, así como una respuesta para darle tratamiento legal a esas conductas que no solo terminaban con la renuncia del trabajador, sino incluso también con su amor propio. De acuerdo a la Ley 1010 del 2006, se define acoso laboral como toda conducta persistente y demostrable, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, a generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Hay que hacer un énfasis principal en las frases persistente y demostrable, ya que esta conducta debe ser repetida y debemos tener los soportes necesarios para poder hacer cualquier tipo de denuncia. ¿Quiénes ejercen acoso laboral? El acoso laboral se puede dar desde cualquier frente, es decir, no solamente se puede dar desde el empleador hacia el trabajador, sino es aún mucho más común entre compañeros de trabajo, entre pares, o incluso de un subalterno a un jefe directo. Como hablábamos anteriormente, el propósito del acosador laboral es infundir miedo, terror o angustia y al final inducir la renuncia de ese trabajador. Modalidades de acoso laboral. De acuerdo a la Ley 1010 del 2006, podemos encontrar varias modalidades. La primera es el maltrato laboral, que es un acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes del empleado o trabajador. También se presenta a través de expresiones verbales injuriosas o ultrajantes que lesionan la integridad moral o la intimidad de esa persona. Y todo comportamiento tendiente a menoscabar su autoestima. La segunda modalidad es la inequidad laboral. Esta hace referencia a la asignación de funciones a menosprecio del trabajador. La persecución laboral es la tercera de las conductas. Esta conducta, con características de reiteración o evidente arbitrariedad, se presenta cuando hay una descalificación, una carga excesiva de trabajo, cambios permanentes de horario que pueden producir desmotivación laboral. La cuarta modalidad es la discriminación laboral. Es un trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar, credo, etc. La quinta modalidad es el entorpecimiento laboral. Hace referencia a obstaculizar el cumplimiento de una labor o retardarla con perjuicio para el trabajador, como la destrucción de información, el ocultamiento de correspondencia, entre otras características. La sexta modalidad es la desprotección laboral y hace referencia a la asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Acá hacemos referencia, por ejemplo, a la no afiliación a Seguridad Social Integral o a la no entrega de elementos de protección personal o no toma de medidas eficaces para la prevención de riesgos laborales. ¿Qué conductas constituyen acoso laboral? Conductas como la agresión física, los comentarios hostiles o humillantes, injustificadas amenazas de despido, la descalificación humillante en presencia de compañeros de trabajo, las expresiones injuriosas o calumniantes, la alusión pública a hechos íntimos, las múltiples denuncias disciplinarias, burlas sobre la apariencia física y la forma de vestir, horarios excesivos, no suministro de material o información que dificulten la labor, anónimos, llamadas telefónicas, mensajes virtuales injuriosos,
la negativa de otorgar permisos o licencias, sobre todo cuando hay condiciones legales que ameritan para que éstas se otorguen, y la imposición de deberes extraños, obligaciones laborales injustificadas o que no están contenidas dentro de las funciones productivas para las cuales yo fui contratado o contratada. ¿Qué conductas no constituyen acoso laboral? Actos para ejercer potestad disciplinaria, las exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial, memorando solicitando exigencias técnicas o eficiencia laboral conforme a indicadores y objetivos, la solicitud de deberes extras para la continuidad del servicio, exigir cumplimiento de estipulaciones contenidas en contratos y cláusulas de trabajo, exigir el cumplimiento de deberes y obligaciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, en los artículos 55, 57, 59 y 60, y así como terminar el contrato de trabajo por justa causa. Acá es muy importante hacer énfasis que no todo llamado de atención reiterado o constante constituye acoso laboral. Cuando a una persona se le conmina, se le solicita que dé respuesta a las funciones para las cuales fue contratada, que dé cumplimiento con su contrato de trabajo, esto no constituye acoso laboral. Responsabilidades del empleador. El empleador, en primera instancia, debe establecer su reglamento interno de trabajo, en el cual debe implementar mecanismos de prevención del acoso laboral. De hecho, de manera expresa dentro de este reglamento interno de trabajo, debe estar contemplada la Ley 1010 del 2006. Asimismo, la organización debe constituir su comité de convivencia laboral. Es importante recordar que este debe tener representación por parte de los trabajadores, así como también de parte del empleador. Podemos decir que es un comité también paritario, en este caso de convivencia laboral. ¿Por qué decimos paritario? Porque tiene representación de las dos partes en iguales proporciones, podríamos decirlo. Los trabajadores que sean elegidos por parte de los trabajadores deben ser escogidos de manera democrática. Asimismo, el Comité de Convivencia Laboral pues debe obedecer a la legislación vigente, en este caso a la Resolución 652 del 2012 y a la 1356 del 2012, que fue la ley que pues la modificó. El Comité de Convivencia Laboral funciona como una instancia conciliatoria. El comité no tiene funciones sancionatorias, ya que éstas recaen en primera instancia sobre el empleador y posteriormente sobre las autoridades si no se llegan a tomar medidas correctivas dentro de la organización. Su labor principal es la de recomendarle soluciones a las partes interesadas y promover compromisos mutuos para superar la dificultad. También debe formular o sugerir planes de mejoramiento que incluyan acciones de prevención y solución para este tipo de situaciones. ¿Ante quién puede denunciar el trabajador? En primera instancia, el trabajador debe recurrir al Comité de Convivencia Laboral. Si definitivamente no es escuchado o el Comité de Convivencia Laboral no se efectiviza y no ejecuta las tareas para las cuales fue creado, puede acudir a un inspector de trabajo. Si en el municipio en que se encuentra el trabajador definitivamente no se cuenta con un inspector de trabajo, puede acudir al inspector de policía, a la Defensoría del Pueblo o a los personeros municipales. Sanciones generadas como consecuencia del acoso laboral. Es importante recordar que las conductas de acoso laboral se pueden dar no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, del sector público. Por tanto, si es cometida por un servidor público, esta es considerada como una falta gravísima dentro del Código Disciplinario, lo que daría como sanción una inhabilidad para poder ejercer cargos públicos durante 10 años y la destitución de su cargo. También una multa entre 2 y 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes para quien cometa la conducta, pero también para quien tolere esta conducta. Pagar hasta el 50% del tratamiento a la EPS o ARL y demás secuelas originadas por el acoso laboral. Para los trabajadores del sector privado, esta es considerada una justa causa para la terminación del contrato de trabajo. Y también será justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo cuando el acoso sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno.
Para finalizar, quiero compartirles esta frase. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado opresor, de Desmond Tutu. Acá es importante tener en cuenta que el acoso laboral no solamente puede afectar la salud mental, sino también afecta la salud física. Es importante generar un clima laboral sano y respetuoso y pues en últimas que el acosador no logre su objetivo, que es que el trabajador renuncie, sino hay que propender por el respeto de los derechos del trabajador afectado.